Saludos, gente, los saludo nuevamente y estaríamos ya en la cuarta parte del tercer capítulo de el tema que sería el orden que genera la cantidad 7 en diversos fenómenos. Estábamos hablando de los tres cuerpos que tienen la capacidad de permitirnos movernos en el astral. Había explicado que el cuerpo de positrones sirve para el bajo astral, el cuerpo de fotones, que tiene relación con un científico, con un descubrimiento de un científico ruso llamado Vladimir Popov, que no recuerdo bien el apellido, no sé si lo estoy pronunciando bien, o Popovich o algo así, que se llama el experimento del ADN fantasma. Y lo que hizo este científico fue construir una cámara al vacío, en la cual puso cámaras que captan fotones, y puso un trocito de material genético humano, un poquito de ADN dentro de esta cámara del vacío, y la bombardeó con fotones para ver qué hacían los fotones ante la información que presenta el ADN, bajo la hipótesis de que podía pasar algo, simplemente por ver nada más. Y fue sorprendente cuando se da cuenta de que las imágenes indicaban que los fotones se habían alineado con el ADN y hasta lo habían alargado, como que habían completado las partes que faltaban. Y eso fue bastante sorprendente, ya que si lo aplicamos en el día a día podríamos decir que los fotones hacen una copia de este cuerpo físico que existe, incluso cuando ya el cuerpo se degradó al estar enterrado en un ataúd o como sea. Incluso si quemaras el cuerpo, esos fotones aún quedarían impresos en el espacio, y es algo bastante interesante, ya que podríamos decir que la información queda allí para siempre en el espacio, que tendría relación también con el tema de los registros akáshicos. Hay distintas formas de obtener la información que queda en el espacio. El cuerpo del medio, el del cuarto chakra, tiene que ver netamente con la voluntad, porque la voluntad del ser yace en el cuarto chakra, que es el centro de todo el juego, que tendría que ver con la teoría del biocentrismo que planteaba, no recuerdo qué científico es, Robert Lanza. Planteaba esto de que realmente la conciencia era parte fundamental de todo el juego entrópico, y que, bueno, eso básicamente, no hay mucho más que ahondar en el biocentrismo. Se entiende perfectamente que tiene que haber un observador para que pueda existir un caos o pueda existir un orden, ya que esos conceptos no existen si no hay alguien que diga esto es orden o esto es caos. Este cuerpo en particular, el del cuarto chakra, es el que nos permite la experiencia que el hinduismo llama samadhi, que sería la experiencia de la unicidad, esto de ser una gotita que se da cuenta que es parte de un océano. Y también que otra forma quizás de explicarlo sería como si fuéramos rizos de una melena, y cada rizo creyera ser la melena completa. ¿Cuál sería el siguiente tema? Ya. Ahora pasaríamos a explicar los chakras, donde se entiende bastante mejor el asunto a través de este esquema. Partiríamos con una figura hexagonal, que quizá a los que les guste el anime les va a recordar al esquema del NEM, de por qué cada personaje tenía un NEM distinto dependiendo de su personalidad. Y a los que les guste Star Wars quizás reconozcan el símbolo que usaban. No soy experto en el tema de Star Wars, pero yo he visto este símbolo hexagonal con unas flechitas en los bordes. No recuerdo qué bando usa ese símbolo. Bien, tendríamos a la cuarta conciencia aquí, y aquí estaríamos hablando de que en la estrella tetraédrica, en esta cuestión en este juego que les explicaba, que hacen que los flujos de la información funcionan así alrededor de la singularidad, se nos formaría que acá tenemos el
sexto chakra, acá el segundo, el séptimo hacia la derecha, el quinto hacia la izquierda, el uno, que es lógica, tendría que ir a... No, el uno es acá, el uno es instintivo. Y nos quedaría el 3 para acá, porque no estoy bien al principio. Sí, el 3 es una visión colectiva de uno mismo a las finales, así que está bien. Y el instinto sí tiene que ver con la lógica sobrevivencia. Estamos bien. 3. Bien, la forma sencilla de entender esto es darnos cuenta que hay 3 propiedades que rigen a todos los chakras y se empiezan a formar como dualidades entre ellos. El 7 y el 1 se enfrentan, el 5 y el 3 se enfrentan, el 2 y el 6 se enfrentan. Que básicamente guarda relación con la creación de los dados como, como instrumento de enseñanza, que después terminó siendo usado para juegos de azar cuando cambiaron cuando le agregaron el 4 para que fueran 6 números nada más, quitando el 7. Bien, tendríamos por ejemplo, la dualidad base estaría de, aquí está la voluntad del ser, que si funciona para arriba estaría orientada hacia el altruismo y hacia abajo estaría orientada hacia el egoísmo. Y eso nos da la primera propiedad de las 3 que les mencionaba, que sería que la dirección vectorial del movimiento del flujo de la información en los chakras de abajo es siempre hacia adentro, hacia abajo, hacia un giro hacia adentro, siempre. Porque aquí tendría que pasar a explicar lo siguiente. Cuando se produce la dualización en el segundo nivel de lo creado, surgiendo lo femenino y lo masculino, y luego en el tercer proceso, donde este femenino, masculino y neutro luminosos, completos, pránicos, se subdividen en una nueva realidad, que sería el tercer nivel de lo creado. Por esto, a eso se refiere el concepto que trata de explicar el libro Durantia, que es asquerosamente denso el libro, especialmente la primera parte, y la segunda se entiende solamente si leíste la primera, y es una cosa demasiado... Pocos libros me han costado tanto de entender. Y es a lo que se refiere con esto, con la primera fuente y centro, la segunda fuente y centro y la tercera fuente y centro. Ya que cuando surge el primer nivel de lo creado, la primera totalidad, esa totalidad tiene una singularidad. Y en el segundo nivel de lo creado surge un segundo nivel, y dentro de la singularidad del primer nivel surge una segunda singularidad, pero dentro de esa singularidad. Y en el tercer proceso sucede lo mismo, vuelve a pasar eso y vuelve a surgir otra singularidad dentro de la singularidad, dentro de la primer singularidad. Y a eso básicamente se estarían refiriendo con este concepto de la primera fuente y centro, segunda fuente y centro y tercera fuente y centro. Y también entenderíamos por qué el símbolo del libro es justamente eso, 3 círculos azules, porque el azul pertenece a este espectro de acá arriba. Para acá está el ultravioleta y para acá está el infrarrojo, que después, cuando en algún momento voy a explicarle la naturaleza de los colores, y vamos a entender esto, que hay un detalle simpático, sí, que se produce en el tercer, cuarto y quinto chakra, donde los colores serían rojo, verde y azul, que en inglés son red, green y blue, que nos forman la sigla RGB, que es el formato que tenían al principio las pantallas, que funcionaban desde el espectro del rojo, verde y azul. Y eso significa RGB, para los que les interesa la informática y eso. Bien, las propiedades, esta propiedad que es hacia adentro, en la parte de abajo, sería, por ejemplo, en el primer chakra,
de que si bien los miedos podemos compartirlos con los demás, siempre van a ser personales. Mi miedo siempre va a ser personal, no importa cuál sea la situación, aunque lo comparta con otros. Por ejemplo, hubo un programa que hacían que la gente se enfrentara a sus miedos, y hubo un capítulo específico en donde llevaban a la gente esta que sufre que les tiene miedo a la altura. Y eran un grupo de quizá unas 10 personas, no recuerdo bien, y los empiezan a hacer subir un edificio. Y todos tuvieron distintos grados de altura en el edificio, porque todos pudieron de alguna forma enfrentarse de distintas formas a su miedo. Y aunque era el mismo miedo, todos lo enfrentaron de una forma diferente. Y a eso me refiero con que el miedo es personal. Los sagrados del segundo chakra también son personales, y el ego, que es la valoración que te das a ti mismo, que es un tanto ilusoria, porque el ego funciona desde la creencia de que somos geniales, básicamente. No se mide referente a cómo nos recibe el resto de la gente, que eso debería ser lo que nos da el valor real dentro de una sociedad. El amor que generamos en otros a través del amor que sentimos por lo que hacemos, y se vuelve una retroalimentación de amor a través de la obra, a través del que me amen por lo que me gusta, por la razón por la que me gusta, por la que me amo yo mismo. Y se recompleta el círculo de la retroalimentación en ese sentido. Los de acá arriba no tienen la propiedad inversa de los de acá abajo, porque todo es saurio, entonces lo de arriba siempre vale el doble. Lo de arriba tiene ambas direcciones. Todos los chakras de arriba tienen retroalimentación de la información. El quinto chakra se relaciona a la comunicación. Y la comunicación, claro, siempre va a tener que ser con retroalimentación, ya que si simplemente me estoy expresando para escucharme a mí mismo, es que estoy funcionando desde aquí, estoy funcionando de mí hacia mí, no estoy esperando que el otro... Hay mucha gente que hace eso, que solo espera su turno para hablar, no está escuchando al otro, no usa la información que le dio el otro para avanzar. El sexto chakra tiene que ver con cómo interpretamos la información, cómo la entendemos, cómo la trabajamos. El séptimo chakra es la salida del tubo toro, y por esto tiene que ver con este fenómeno que la ciencia llama entrelazamiento cuántico, que cuando ya nos pongamos más cabezones con este asunto y empecemos a hablar de ya ciencia dura, porque ahora ya igual es solamente un esbozo del asunto, aunque todo lo que hablo que tiene que ver con filosofía y la mente y las expresiones del ser son temas ya que se podrían clasificar en la psicología, porque realmente la ciencia no estima este conocimiento. Y por esto el séptimo chakra también es bidireccional. Voy a detenerme un poquito más en el sexto. El sexto, en este sentido, tiene relación con la intuición. Y la intuición es básicamente es proyectar la conciencia cargada de una voluntad. Y mientras va desplazándose por el espacio, dependiendo de qué tan grande es nuestra propia... ¿Cómo podría decirlo? Nuestra propia perspectiva de pertenencia, quizás sería el concepto. Hay gente que se define a sí mismo como en mi caso, por ejemplo, yo podría decir que soy porteño, porque vivo en la ciudad de Valparaíso, pero también podría identificarme como chileno y pasaría a tener el nivel de toda la nación, o podría identificarme como latino y abarcaría a toda Latinoamérica y a toda la gente mulata, mestiza y la raza roja original de aquí de América. Que cuando lleguemos al tema de las razas de la raza humana y la evolución que ha tenido y la historia de la humanidad, vamos a ahondar en estos temas de los colores de las razas. Si yo me viera como a nivel planeta, sería un terrícola. Si me viera a nivel de sistema solar, sería parte de un hijo de Helios en este caso, y así sucesivamente. Depende de qué tan amplia es la perspectiva de pertenencia que tenemos nosotros. Obviamente lo ideal es llegar a tener la perspectiva universal y considerarse parte del universo,
que en el caso de los gnósticos del camino medio, los gnósticos de Lotrino, vemos a la figura de Micael, el arcángel Miguel latinizado, como el espíritu del universo. Entonces todos los miembros de este universo somos hijos de Micael, y de hecho al decretar sirve mucho usarlo a él como el arquetipo del amor y el servicio incondicional dentro de los decretos. Como por ejemplo este decreto que nos enseña Saint Germain, que dice: yo soy la magna presencia del verbo divino. A eso nosotros le podríamos agregar cualquier sumatoria que utilice y potencia a través de Micael, de lo que representa este arquetipo, para potenciar el decreto. Por ejemplo, yo podría decir: yo soy la magna presencia del verbo divino, soy hijo de Micael, y en mi presencia la oscuridad no florecerá. Y si funciona, si decretas bien, por supuesto, la frecuencia de tu alma va a subir y vas a resonar y vas a sentir como una especie de escalofrío que es un poquito más sutil y que tiene un movimiento muy diferente, que fluye, sube y baja, y depende de mucho de qué chakra se está usando para hacer esto, que será la zona en la que dé esta especie de jueguito eléctrico, que es bastante agradable, que sería lo que en el hinduismo llaman placeres trascendentales, que pueden llegar a ser eternos cuando existen otras densidades que son menos densas que esta. Ese sentimiento, esa sensación es constante. Y eso es porque hay una mayor conexión con el todo, porque todo está menos doblado, por así decirlo. El séptimo chakra tiene, como les decía, tiene relación a esto del entrelazamiento cuántico, que es el cómo viaja la información a través del tubo toro hacia otro tubo toro, por este jueguito de que las singularidades están contenidas dentro, y a esto se refiere el tema de que estamos presentes en todas las densidades al mismo tiempo, que somos, bueno, la palabra que usan es multidimensional, que no es el concepto correcto, pero igual hay que reconocer que decir multidensidad está raro el término, está muy difícil de pronunciar, está muy difícil de estructurar. Pero básicamente tiene que ver con este jueguito de que podrías pasar a reconocerte presente a través de la singularidad del siguiente nivel, que en este caso para nosotros sería el alto ser, que le llaman nuestra versión en el futuro, ya que nosotros somos una versión de este nivel de acá abajo, y la cuarta densidad tiene un juego en que por ser el centro también es trina por sí misma. Entonces tenemos para un lado la -4, se podría decir, en donde existirían estos seres que les llamamos arcontes, que serían la personalización de una sola frecuencia negativa hecha un ser. Belicosidad, crueldad, maldad, lujuria, como seres, bueno, son físicos allá. Al medio quedaría una especie de cuarta densidad neutra, en donde todo es un nivel neutro, es parecido a nosotros y es parecido a la 5, y se define por lo arquetípico. En este nivel ya no existen los animales. Todos los seres que existen en esta realidad tienen forma humanoide, todos están bajo el arquetipo adámico de la estrella de 5 puntas, que en algún momento voy a tocar ese tema, pero se entiende desde la forma lineal, el tema de los chakras y los sentidos. Para nosotros este son límites, entonces quedan 5. ¿Por qué? Porque este chakra está mirando hacia arriba, y este está mirando hacia abajo, y estos de acá están en la horizontal, y cada sentido tiene relación a un tipo de partícula. Por ejemplo, la vista funciona, bueno, partículas y fuerzas, que sería relativo a esto. Estos son partículas y estos son fuerzas, excepto esta que tiene que ver con los protones. Acá hay magnetismo, electromagnetismo y la onda gravitacional en el 7. Algo que se le está escapando a la ciencia con este tema de la onda gravitacional es que no se ha considerado el factor de qué hace que la gravedad se expanda, que hace que pueda tener presencia más allá de su fuerza inicial.
ya que es un torque negativo y no debería poder expandirse. Que ahí entraríamos al tema de la quinta fuerza, que en realidad no es una quinta fuerza, sino la verdadera cuarta fuerza, porque el electromagnetismo no es una fuerza del átomo, no es una, claro, no es una fuerza del átomo, sino que es una consecuencia, es un balance entre lo que se expande y lo que se contrae, generando un límite, como que sería el límite del campo electromagnético. Y lo voy a dejar hasta aquí porque ya probablemente me va a pedir batería, o sea, me va a pedir memoria el teléfono. Continuaríamos en el siguiente capítulo.